Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de encontrarnos en este espacio. Un día nos reencontraremos, pero estaremos directamente con Él, en esa presencia en la cual Él tiene para los que están escritos en el libro de la vida, nos dice la Escritura, la palabra de Dios. Y mis amados, vamos a hacer algo de historia, aunque sabemos que la historia es imprecisa. Imprecisa quiere decir que el único que conoce y es el hacedor de la historia, el cual es Dios. Amén. El hombre solamente se aproxima a lo que llamamos historia. Historia es el estudio sobre los acontecimientos, eventos, hechos y sucesos del pasado, pero que tienen una repercusión o un impacto en el presente. Y me hago referencia y le doy la bienvenida a las hermanas, a cada hermano y a los amigos y amigas que hoy nos acompañan. Y el título de la disertación de la enseñanza es "No hubo lugar para el Salvador del mundo". No hubo lugar para el Salvador del mundo. Y cuando hablamos de Salvador del mundo, hablamos del plan de salvación dado por Dios. Dios dio un plan, un propósito para la humanidad. ¿Y cuántos niños hay? Bueno, 10. Levanten la mano los niños. Muy bien. Bueno. Sí, pueden ir a la clase, a su clase. Entonces, el tema en el cual vamos a estar desarrollando se titula "No hubo lugar para el plan de salvación o para el Salvador". Y leíamos, amados, en Isaías capítulo ¿qué? Capítulo 7, en la cual, si bien hay más de 300 profecías mesiánicas en lo referente a el ungido de Dios, el Salvador, Isaías es el que más aborda este tema. La primera profecía la encontramos en Génesis capítulo 3, en la cual Dios dice: he aquí a la mujer, he aquí que la simiente suya, ¿sí?, se levantará contra ti, refiriéndose a la de la serpiente, y la simiente de la serpiente contra la mujer, hablando de la obra de las tinieblas. Pero vamos a centrarnos en el capítulo 7 de Isaías, y leíamos del versículo 1 al 14, y nos va a hablar el Señor sobre 3 verdades bíblicas sobre que no hubo lugar para el plan de salvación de Dios. Pero antes quisiera comentarles, mis amados hermanos, en lo referente a ese hecho histórico que es la natividad, la Navidad, en la cual año tras año, por tradición, por cultura occidental, netamente occidental, se celebra el nacimiento del Mesías, del Cristo. Los países orientales en su mayoría no lo celebran, porque ellos tienen su religión y predomina la religión de ellos, ya sea el budismo, el taoísmo, el islamismo, en fin. En el caso del cristianismo, ¿por qué se celebra la Navidad? Encontramos que según los historiadores, a partir del siglo IV, fue cuando se llevó a cabo esa primera celebración cristiana. Hablamos de cristiano porque sabemos que en Antioquía fue ese nombre en el cual se le dio a los primeros cristianos, a los primeros seguidores o discípulos de Cristo, y de manera menospreciativa. Acontecimientos después de esto en el siglo III y siglo I de la iglesia primitiva o del primer siglo no se menciona. La Biblia no habla de celebrar la Navidad, ¿sí? Pero sí es un acontecimiento para celebrar. Es un acontecimiento para regocijarnos, para alegrarnos, porque es en el cual se
llevó a cabo ese plan de salvación en la cual Dios, siendo Dios, se hizo carne, se hizo humano. Encontramos, mis amados hermanos, que luego, básicamente en este siglo IV, en el 336, la iglesia romana, la iglesia católica, estipula esta festividad tomando como referente esa fiesta pagana en la cual se adoraba al sol, al nacimiento del sol. Muy rápido, al nacimiento del sol. Y encontramos que frente a esa resistencia que había por parte de las religiones paganas o no cristianas, de no ceder ante seguir ellos adorando al sol, la iglesia tradicional lo que hizo fue espiritualizar esta fiesta del 24 al 25 de diciembre, en la cual se celebra al sol de justicia. Y sabemos quién es ese sol de justicia, cuál es Cristo, ¿no? Si bien es una fecha cronológicamente estipulada por el hombre, porque sabemos que la cronología histórica de Occidente se trazó desde el año cero. Año cero es el año que el Señor nació. Cero antes de Cristo y cero después de Cristo. Así los historiadores en una línea de tiempo en la cual habla de los acontecimientos, cero, día de nacimiento, que históricamente no podemos dar una fecha precisa, pero sí una aproximación que no pudo ser esta por la parte climática, en la cual hoy en día en Israel está haciendo invierno y las ovejas no se sacan en invierno. Los pastores no están laborando en este momento por el clima bastante recio que está haciendo. Pero cual sea la cronología que el hombre quiera colocar, no es importante la fecha, es importante que sí pasó ese acontecimiento. Que Dios, siendo Dios, se encarnó, siendo Dios, concretó ese plan de salvación, humanizándose pero sin pecado. Y entre esos acontecimientos encontramos lo que dice Isaías. Y en el capítulo 7, versículo 1 al 14, lo vamos a dividir en dos partes para estudiarlo. Y la primera parte lo encontramos en el versículo 1 hasta el versículo 9. Y nos habla en este pasaje del capítulo 7 de Isaías, en la cual nos habla del contexto y el trasfondo histórico del cual estaba enfrentando Judá. Judá, reino del sur, en el cual había sido dividido, e Israel, en la cual estaba el reino del norte, que se llama, en este caso, reino del norte, que lo conforman las 10 tribus. Y Judá, en la cual estaba ya separada a razón de la desobediencia del hijo de David, Salomón. Se dio esa división. Y encontramos que en el versículo 1 al 9 encontramos un complot militar y político en contra de Judá, en la cual el reino de Efraín, que hace referencia a las 10 tribus, se une con el rey en este caso, de Siria, para que estos dos unidos convencer militarmente a Judá para que se una y enfrenten a un enemigo en común, que es el reino de Asiria. Esto ocurrió históricamente y también la Biblia lo respalda, en la cual la Biblia narra ese acontecimiento. En ese acontecimiento encontramos cada uno de los reyes de cada uno de estos reinos, de estas monarquías. Encontramos en el versículo 1 del capítulo 7 que nos dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán. Aquí nos habla del rey de Judá, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, este rey, Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatir, pero no la pudieron tomar.
La razón de ellos era presionar al rey de Judá para que se uniera en contra de un enemigo en común, el rey de Asiria. Luego nos dice el versículo 2, y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, se ha unido, se ha aliado, y se le estremeció el corazón de su pueblo como se estremeció los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acab, tú y Sear su hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad de lavador. Encontramos que entonces Dios le dice al profeta Isaías, ves al rey de Acab, rey de Judá, que yo tengo un mensaje para él. Tengo un plan para salvar a Judá. No hay necesidad que tú resistas militarmente a estos dos reyes. No temas, porque yo tengo un plan. Y encontramos la primera negación, en la cual no hay lugar para el plan de salvación de Dios. Y consiste en que los planes de Dios no tienen lugar aquí en este pasaje del versículo 1 al 9 de Isaías por parte del rey de Acab, el rey Acab, rey de Judá. Y la razón es, primeramente, mis amados hermanos, que cuando confiamos en el poder humano y en el poder, en lugar del poder de Dios, vamos a fluctuar, vamos a fracasar. Este rey no confió en lo que Dios le ha de decir, que él se ha de glorificar de una manera poderosa en estos dos reyes que se habían unido para atemorizarlo y quererlo obligar para que se una también a ellos y enfrentar al rey de Asiria. Encontramos que cuando nos apoyamos plenamente en los planes humanos, estos van a fracasar. Dios utiliza los planes humanos o les da al hombre la revelación de su plan para que éste tenga logros y victorias en su vida. No es a la manera nuestra, es a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, en la cual vamos a lograr las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Encontramos, por tanto, mis amados hermanos, que los planes de Dios muchas veces no tienen lugar ante una crisis política que enfrentaba este rey Acab, ni tampoco tienen lugar como solución ante una crisis militar, porque militarmente este rey, a través del rey de Siria y el rey de Israel, el cual los tenía atosigados, los tenía sofocados. Y dice la Escritura que este rey se atemorizó tanto que cuando Isaías llega a él para decirle que Dios tiene un plan, este duda. Y cuando habla ahí de dudar, tenemos que ubicarnos en lo que dice el versículo 9 del capítulo 7 de Isaías. Dice el versículo 9 del capítulo 7 de Isaías, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto que no permaneceréis. En otras palabras, si dudas, vas a estar siempre dudando, y es otra traducción que se da. Si dudas, vas a estar siempre dudando. Y dudar es contrario a la fe, es opuesto a creer en ese Dios. La Biblia también nos enseña que hay muchas personas que hoy sí creen y mañana no creen. Y es la misma situación de este rey. Enfrentaba esta crisis y no creyó en el plan que Dios tenía para salvar a Judá. Y muchas veces nos vamos a encontrar en esas circunstancias. Y no hay lugar para el plan de salvación para Dios. Porque pensamos que el plan nuestro es mejor. O pensamos que el plan que otra persona me puede dar es mejor que la que puedo encontrar en la palabra, en la Biblia. Encontramos también una segunda verdad. Y por tanto lo anterior podemos resumir, la primera verdad la podemos resumir
no seguro e inseguro. Muchas personas no siempre actúan con seguridad, porque siempre buscan depender de algo, de alguien o de alguna circunstancia. En este momento, ¿de quién está asegurada tu vida en lugar de Dios? En este momento, ¿en quién está garantizada el bienestar tuyo y de tu familia en lugar de Dios? La segunda verdad es: no hay lugar en la mente humana para entender el plan de Dios. El plan de Dios usted no lo puede racionalizar, no tiene lógica. Y no tiene lógica porque no proviene del hombre, proviene del creador de todas las cosas. Muchas veces queremos simplificar la obra de Dios al entender nuestro. Y lo que hacemos es que otras personas también pongan su punto de vista. Y en ninguno de ellos vamos a encontrar ni siquiera una proximidad de lo que Dios tiene para la vida tuya y la vida mía. Muchas personas planean su propia vida en lo que llamamos proyecto de vida. Y no es malo tener una noción o una aproximación de lo que yo quiero hacer con mi vida. Pero déjame decirte que el peor error es pensar que nosotros somos autosuficientes, partiendo de que la vida no proviene de ti misma ni de ti mismo, sino de Dios. No hay mayor error cuando decimos: es que es mi vida, nadie se meta en mi vida, yo hago lo que quiero con mi vida. Ahí estás tú ausentando y excluyendo a Dios. Y cuando nos referimos al plan en el cual el hombre no puede racionalizarlo, lo encontramos en el versículo 10. Nos dice, versículo 10 al versículo 13: habló también Jehová a Acab, diciendo: pide para ti señal, un milagro de Jehová tu Dios. Demándala ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acab: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. Le dice Dios a través del profeta al rey Acab, rey de Judá: ¿os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Encontramos, mis amados hermanos, que muchas veces lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra o a través de la creación, muchas veces nosotros queremos darle una interpretación propia o muy distante a él. La Biblia nos habla de cómo Dios creó todas las cosas y el hombre quiere darle una explicación humanística, diciendo a través de teorías muy lejanas de la realidad, porque lo que dejan son más preguntas. Que no hay Dios, solamente materia. Y si hay materia, ¿cuál fue el principio de esa materia? Y si la materia es eterna, ¿qué es? Tenemos que definir qué es eternidad de una materia. ¿Qué es materia eterna? ¿Y de dónde proviene esa eternidad? Entonces la respuesta es el teísmo, Dios. Pero no hay una forma en la cual el hombre quiera entender o razonar ello. La Escritura nos dice en 1 Corintios, capítulo 2, rápidamente, en 1 Corintios, capítulo 2, sobre ese plan de salvación en el cual el hombre, por mucho que quiera racionalizar, no lo va a entender. Capítulo 2 de 1 Corintios nos dice de la siguiente manera el apóstol Pablo, en el versículo 6 hasta el versículo 10, dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Cuando habla de este siglo se refiere a la sabiduría transmitida y adquirida desde el hombre mismo, ni de los príncipes de este siglo, ni de las personas que tienen primacía en ciertos cargos, que perece, es decir, que es temporal, que es limitada. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios
predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo del corazón del hombre. La palabra de Dios nos dice que ese plan es revelado a través del Espíritu Santo. Usted puede leer la Biblia y leerla y solamente recibir información de ella, si no la lee bajo la autoría del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que la salvación es locura para los que se pierden. Es locura. ¿Por qué es locura? Porque se nos ha enseñado, y en el acontecimiento histórico nos habla de que quien era victorioso era el más fuerte. Quien es el que logra alcances es aquel el que tiene más fuerza o más méritos. Pero encontramos la imagen de la cruz. Encontramos a un hombre martirizado, torturado y crucificado y sepultado. Y por eso encontramos en la Escritura que frente a ese panorama en la cual muchos lo dejaron a Jesús, el autor de la salvación. E incluso dice la Escritura en Lucas que unos dos iban de camino a Emaús y el Señor se les manifiesta y no entendían que estaban caminando con Jesús, que había resucitado. Muchas personas al ver a un Salvador crucificado es una contradicción, porque ver a un crucificado es condenación, es derrota. Pero lo que usted ve ahí es la condición de la humanidad en la cual Él llevó el pecado suyo y el pecado mío, en la cual Cristo se hizo como aquella humanidad fracasada en el pecado. Porque Él no solamente murió, sino que llevó el fracaso, la derrota de la humanidad. Por eso los judíos en su mayoría no creyeron en Jesús. Por eso Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque ellos esperaban a un militar como David. Ellos esperaban a un rey en el cual no entrara a través de un pollino, sino a través de un corcel, como lo hacían los emperadores romanos. Pero entró a través de un pollino, el Rey de Reyes y Señor de Señores. También la Escritura nos dice que en esa mentalidad humana, nos dice la Escritura que cuando Jesús nació, iba a nacer, no hubo lugar en el lugar donde podía, ahí en ese lugar, en la cual podía descansar, no hubo lugar, sino que tuvo que nacer en el pesebre. Esos que estaban ahí no reconocieron que ahí estaba el plan de salvación. No hubo lugar en el aposento, no hubo lugar en el mesón. Aquel que es el autor de la salvación murió en un pesebre, en un establo. Y dice la Escritura también, nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2 sobre los sabios. Entendemos que son varios, pero no cuántos. No nos dice la Biblia cuántos. Y nos dice la Escritura que estos guiados por una estrella fueron. ¿Pero a dónde fueron inicialmente? Al palacio de Herodes. Porque ¿dónde están los reyes? En el palacio. Nunca en un establo. Nunca en un establo. Ahora, si ellos se lo hubieran dicho que que ese rey nacido iba a estar en un establo, no hubieran ido, hubieran puesto en duda. Y hoy en día todavía la gente no busca de Dios porque pone en duda, porque en su razonamiento creen a la manera de ellos el Salvador del mundo. ¿Qué Salvador se te ha revelado a ti a través de la tradición y a través de las costumbres? Pero ¿qué Salvador es aquel que se revela a través de la Escritura y a través del Espíritu Santo? Aquel que tomó tu lugar
siendo Dios, nos dice Filipenses capítulo 2, la humillación y exaltación de Jesucristo, en el cual el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice que Él es Dios y siendo Dios se encarnó. ¿En qué lugar estás buscando a Jesús? ¿Lo estás buscando en un palacio? Ahí no lo vas a encontrar. ¿Lo estás buscando en dónde? La Biblia dice que nació en un pesebre. Si tú hubieras sabido, igual que los magos, igual que los sabios, que iba a ser en un pesebre, no hubieras ido. Igualmente estas sillas están desocupadas porque muchos todavía lo buscan en otro lugar. Lo buscan en otro lugar. Lo buscan en los placeres temporales. Lo buscan en el partido, el último partido de Qatar. Que sea que gane o que pierda, eso no te va a llenar la barriga. Sea que gane o que pierda, aunque seamos colombianos y esté jugando la selección Colombia, qué bueno. Y que gane, qué bueno. Pero eso no te va a traer salvación a tu vida. ¿En qué lugar estás buscando a Jesús? ¿En qué lugar? Y dice también la Escritura que hubo una aldea de samaritanos en la cual Jesús iba a entrar y dice que no le permitieron entrar. ¿Y quiénes fueron de sus discípulos que se enojaron? Jacobo y Juan. Señor, ¿cómo así? Permítenos como Elías clamar y que descienda fuego. Y dice el Señor en su misericordia, no, vayamos a otro lado. ¿Cuántas veces no le has permitido lugar en tu vida? En la cual Dios quiere no solamente ser visitante ni huésped, sino aquel que mora para siempre. Este rey no entendió lo que el Señor le estaba diciendo a través de Isaías, que iba a haber liberación. Ahora, ¿de qué manera iba a liberar el Señor a Judá? Y con eso voy concluyendo. Encontramos primeramente lo que dice el versículo 14 del capítulo 7. Volvamos nuevamente a Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7 es un pasaje bastante conocido, bastante predicado. Y nos dice de la siguiente manera el profeta Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Nos dice la palabra de Dios: por tanto el Señor mismo, el Señor nos dice, así como has buscado a la manera tuya acá, o no has entendido o has buscado tu propia, ahora el Señor te va a aclarar. El Señor mismo os dará señal, un milagro. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, que significa Dios con nosotros. Amado, aquí encontramos tres interpretaciones. La primera es la que históricamente en ese momento se dio, históricamente. Y lo encontramos en el versículo 1 al versículo 4 del capítulo 8 de Isaías, en la cual nos dice de la siguiente manera: me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con carácter legible, tocante a Masalat Jabat, y junte conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jebaquías, y me llegué, a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Metzalat Asbat, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco, es decir, de Siria, y los despojos de Samaria antes del rey de Asiria. Dice ahí que Dios iba a destruir
a estos dos enemigos de Judá. Y se cumplieron. 300 años después de esta profecía se cumplió. Y de igual manera Dios no permitió que Judá fuese invadida. Luego encontramos el rey Ezequías, el cual clama e intercede para que esto no sucediera. Este fue cumplimiento en el momento histórico en el cual se dio esta profecía del capítulo 7, versículo 14, en la cual esa segunda esposa de Isaías concibió y Dios colocó como señal a ese hijo, que antes de que éste cumpliera 12 o 13 años, y cuando habla ahí de hablar se refería a disertar sobre lo que es la ley como tal. Y nos dice que Dios cumplió de liberar a Judá. Encontramos otra interpretación, una segunda interpretación sobre ello, en la cual nos dice que solamente se limita a lo que Isaías entendió. Para Isaías, este niño era el rey de Judá en este caso, y hace referencia al rey Ezequías. Dice segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 8, y nos dice que para Ezequías, ese niño que iba a nacer e iba a traer libertad, como luego lo encontramos en el capítulo 9 de Isaías, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y Isaías pensaba que era este rey, hijo del rey Acab, el cual iba a derrotar a estos dos enemigos de Judá. ¿Qué tan lejos de la realidad también estaba Isaías? Pero luego encontramos la tercera y última interpretación, que es la que Dios quiso dar, no solamente al rey de Acab, en la cual iba a liberar, sino también a liberar a la humanidad del pecado, de la desobediencia. Y nos habla en este caso la palabra de Dios en Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1, versículo 18. Nos dice así la maravillosa palabra de Dios. Del versículo 18, pero más, sí, versículo 18 hasta el 23, del capítulo 1 de Mateo, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pasando él en esto, y pensando él en esto, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo a José: hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que es en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se quede lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo, versículo 23: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, que significa Dios con nosotros. Amados, el rey Acab no dio lugar a ese plan de salvación, pensando que a la manera de él iba a lograr derrotar a sus enemigos. Y de igual manera Isaías en su mentalidad interpretó la profecía sobre he aquí la virgen concebirá y a la vez he aquí un niño nos es nacido, pensando que era el rey Ezequías, que iba a ser rey. ¿De qué manera tú hoy en día comprendes
ese hecho histórico en el cual Jesús nació. Que es solamente una temporada para comprar, para estrenar, eso es bueno. Pero eso lo podemos hacer todos los días, cuando tenemos los recursos. Pero tener un Salvador solamente a través de ese Hijo que nos es nacido, el cual es Cristo. En cualquier momento podemos lavar nuestra casa de todos los extremos como tenemos por tradición. Pero Jesús no nace todos los diciembres. Jesús solamente nació una sola vez. Pero también quiere nacer una segunda vez. Ya no en el pesebre, sino en tu corazón. Y la Biblia nos habla, mis amados hermanos, que este mismo Jesucristo tuvo varios lugares en los cuales estuvo y en los cuales no le permitieron estar. El primero es, la Biblia le llama las moradas eternas, en la cual nos dice Apocalipsis de una manera simbólica la grandeza de ese Jesús, que es Dios. Luego encontramos ese segundo lugar, que es el vientre de María, cuando fue gestado a través del Espíritu Santo. Luego encontramos el pesebre. Luego encontramos la cruz. Luego encontramos la tumba. Y luego encontramos el alma de los creyentes, en la cual por la fe Él está en nosotros y por nosotros. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Poderoso Dios, Santo de Israel, Señor, no adoramos a un Dios histórico, sino a un Dios vivo. No adoramos a un Cristo histórico que según las narrativas nació de manera milagrosa y se quedó en la historia. No, tú estás en medio de nosotros. Tú estás con nosotros, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, por el cual damos testimonio que tú eres real, Señor. Ese consolador, el cual nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, porque podemos celebrar, Señor, no solamente el 24, el 31, no solamente, Señor, en estas festividades que por tradición se llevan a cabo, sino celebrar de que ahora tú tienes lugar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en el lugar de nuestro trabajo, en todo lugar, en el cual Emmanuel, Dios con nosotros, está en todo lugar. Perdónanos, Señor, si muchas veces pasamos por alto cuando tenemos diferencias en nuestro hogar y ofendemos tu presencia en nuestro hogar. Perdónanos si siendo habitación tuya, Señor, por la fe, como dice la palabra de Dios, ofendemos tu presencia utilizando nuestros cuerpos en lo que no te agrada, Señor. Con nuestra boca pronunciando palabras ofensivas, groseras, no sabiendo de que aquel que estuvo en el vientre de María, en el pesebre, en la cruz, en la tumba, pero se levantó entre los muertos, ahora está en nosotros por la fe. Ayúdanos, Señor, a honrarte, Señor, en todo momento, con nuestra vida, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar, Señor. Te lo pedimos, Señor. Nos apoyamos, Señor, plenamente en ti, Señor, de lo que tú has hecho y harás en nuestras vidas y en nuestros hogares. Te lo imploramos, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que en toda crisis que enfrentemos, Señor, el plan de salvación tuya es la única y mejor forma, Padre Santo. Te lo imploramos, Padre Santo, que podamos perseverar hasta que tú vengas o hasta que tú llames. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Amén y amén.